selección para dar entonación al himno nacional de Paraguay. El esfuerzo que cada uno hace, por eso están acá. Les felicito. Lo único que yo les pido es respeto, cuando conversamos de lo que sea, pero con respeto como caballero, ¿ok? Lo único que les voy a pedir. Por cuestiones de seguridad vamos a arrancar al revés, ¿ok? Vamos a arrancar acá, usted ahí. Vamos a sortear los balones, correcto. Tengo APF, tengo FIFA. A usted FIFA, que gana arranca. A usted, no me azul. El fútbol pone frente a frente a General Caballero, 2 de mayo. Se juega el título de la Copa Paraguay. Sosa perdió contra Teo. Iba Arce, Teo Arce se metió, está en el área, le pegó. Potentísimo arriba sobre el travesaño. Primera llegada profunda, inquietante del partido, propiciada por Teodoro Arce. Sí, porque fíjense cómo quiere jugar de memoria y se confía Sosa para jugar con Feliu. Va Rodas, va González, va Miller Mareco, centro cerradísimo, terminó siendo un centro arco. El arquero intentó salir y vino el córner arriba, peligroso. Gran salto de Miller Mareco. Saca Teo Arce, el arco marca penal. Penal para el 2 de mayo. El árbitro pitó penal. Derlis Benítez marca penal para el gallo norteño. El que termina cayendo es un jugador del 2 de mayo. Vamos a ver quién se trata porque está tendido y automáticamente pegó un grito que escuchamos acá en cabina. De tan fuerte que se dio, hubo cierta duda del árbitro, pero después automáticamente termina sancionando el penal. Esto se va a observar desde el VAR. El protocolo dice que esto se tiene que colocar. No lo confirmaron y ahora lo llaman para una revisión. Termina llevando esa pelota Ibarrola. Pero Teo no toca. Me parece que Teo termina puteando el balón. Ahora Benítez dice una mano previa. Que hubo una mano previa y entonces no penal y tiro libre para General Caballero. Córner para el rojo de Mallorquín en la definición en la gran final de la Copa Paraguay. Jiménez para Teo, centro pasado arriba, va González, la bajó, segundo palo, golpe de cabeza. ¡Gol! Miller Marecos. ¡Gol de General Caballero! Miller Marecos de cabeza. La pizarra en la elaboración de la pelota parada. Entró sobre el segundo palo. Ganó Jorge González. La cruzó al otro lado. Allí atropelló Miller Marecos y conectó. General Caballero se está quedando con la Copa Paraguay. Golpea primero aquí en el Río Parapetí. Miller Marecos deja General Caballero 1, 2 de mayo 0. Qué bien, Teo, por el centro que termina sacando, porque además dilata todo lo suficiente para tratar de poner nervioso a los defensores del 2 de mayo. Y en eso lo llama a finalmente para jugar doble. Insiste Castro, empuja, va con todo, sigue la zancada de Castro. Intentó conectar y se equivocó. La va jugando Jiménez. La controla Romero. Romero que abre. Alfonso va 1 contra 1. Prefiere el centro. Arriba Castro. Guillén. Domina Guillén. El cabezazo de Castro no llevó violencia. Y la presencia de Castro en el área era producto del empuje que metió primeramente. Después se quedó porque la pelota continuaba siendo el 2 de mayo. De vuelta para Romero. Romero. Acosta. Romero. La hicieron bien. Le pegó. Cabezaño. Tremendo remate
remate de Romero que movió el travesaño. Clara llegada del 2 de mayo, una buena conexión entre Romero, Acosta y el bombazo que pegó espectacularmente en el travesaño. Impresionante el remate que terminó sacando Romero, que decididamente terminó acomodando esa pelota. Vio que estaba levemente adelantado Guillén. Toca en la pelota, juega Feliu, va Romero, le pegó el arquero. Guillén la sacó al córner. Otra vez Romero sacó el bombazo. Guillén espectacularmente al córner. Acá hay que darle mérito completo al arquero porque tenía destino de red ese zurdazo que terminó sacando Romero. Tiro de esquina para el 2. Alias Alfonso, escapó muy bien Alfonso como cruza centro arriba al área chilena, rebote. Y no pudo rematar el capitán Sosa en una de las llegadas más peligrosas del 2 de mayo con el desborde. Escapa Elías Alfonso, la última carga, la última esperanza, centro arriba al área. Saca Cáceres, Elías Alfonso enganchó, no le pegó, insiste Frete, tira. Cerca del palo el remate de Fretes. Llegó 2 de mayo, sigue ganando General Caballero. Impresionante, porque se da una situación dentro del área. Esto está acabado. Quitará Guillén. Va a terminar el partido. General Caballero gana 1-0. Pelota alta. Feliu con Ferreira. Baja Ferreira hacia el final. General Caballero de Mallorquín es el campeón. General Caballero ganó la Copa Paraguay. General Caballero aquí en el propio Río Parapetí de Pedro Juan Caballero se queda con la Copa Paraguay. Celebran los jugadores en la cancha. Humberto Velar con su cuerpo técnico cierra los puños. Festeja. Los hinchas que se llegaron de Mallorquín disfrutan, saltan, cantan, bailan. Reza Jorge González. General Caballero de Mallorquín es el campeón de la Copa Paraguay. Qué meritorio lo de General Caballero y hay que felicitar y a lo grande al guapo equipo de Juan León Mallorquín. Felicidades a General Caballero porque tenía una situación bastante compleja, porque estaba en la localidad del 2 de mayo, porque tenía mejores números venía teniendo el 2 de mayo versus a General Caballero. Pero dentro de este análisis que veníamos haciendo en la previa al compromiso, veíamos que a los equipos que había dejado afuera eran rivales muy fuertes. Comenzando con Ameliano, yendo por el propio Cerro Porteño, que había puesto lo mejor y desde la tanda de penales lo terminó dejando fuera. Nacional en cancha 2-1 y acá en un estadio repleto a lo suyo, bien guapo, y acá todos los muchachos celebrando con muchos hinchas que se llegaron hasta esta zona del país a festejar un campeonato histórico. Festeja General Caballero. El representante de Tigo y la entrega del premio 1.000 millones de guaraníes al doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero. Esa es la premiación económica y hay que decirlo que General Caballero va a jugar el último partido del año. Va a jugar la Supercopa con el campeón del torneo Clausura. Uno cree que va a ser martes, miércoles 2, 3 de diciembre, sí, la conclusión, porque todo tiene que acabar antes del sorteo que será el viernes 5, sorteo para la Copa del Mundo. Sonriente, Tales, Batowski, que ha venido alternando en el arco de General Caballero. Guillén ha jugado los partidos decisivos de la Copa Paraguay, se le respetó titularidad. Lo que más me gustó es que pese al descenso, están apuntando a volver rápido, que no es un masazo que les haga desistir de este gran trabajo que están haciendo para consolidarlo al General Caballero. Allí Robert Harrison tiene el trofeo en la mano. Teo Arce, el capitán, lo va a recibir. Señores, Teo Arce recibió la copa. Salud, General Caballero de Juan León Mallorquín, magnífico campeón de la Copa de Todos. Salud, General Caballero, campeón
de la Copa Paraguay. Lo que será la ciudad de General Caballero, ahí en Juan León Mallorquín, la zona del Estadio Carendé. Hay un abrazo grande para Cristian David, me dice que hay una fiesta total, locura allí en la ciudad para la gente que no pudo venir. Y acá también el festejo para la gente que sí tuvo la oportunidad de estar acá en un momento histórico. Para ver campeón a su equipo, al equipo de la ciudad, al rojo mallorquino, de la mano de Humberto Velar y de los muchachos de un Teo Arce, Clementino, de Guillén, de Miller Mareco, de todos estos que participaron en esta campaña para finalmente consagrarse campeón. Me envían documentos y demás, pero estamos averiguando qué tan cierto es de lo que se va a decretar allí, en esa zona. Primer brasilero. No es el primer brasilero que dio la Copa Paraguay. ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! Sí, Reinaldo Galloso me hace participar de la resolución. Firma del intendente Elvio Coronel. Se declara asueto en el distrito de Juan León Mallorquín el día lunes 17 con motivo de la consagración de General Caballero como campeón de la Copa Paraguay edición 2025.